Vamos a trabajar ya con nuestros últimos temas para la última semana de este ciclo. Es la probabilidad con conteo, permutaciones y combinaciones. Empezaremos con definir qué es un diagrama de árbol. Es una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento. Los diagramas de árbol pues, se representan de esta forma y reciben su nombre porque pues, se ven como ramificaciones, ¿no? Se van ramificando las opciones de un posible experimento. Aquí tenemos el ejemplo de Isabel que quiere comprar un helado y en la heladería hay dos tamaños a elegir, ¿no? El tamaño grande y el tamaño chico, así como tres sabores a elegir que son nuez, chocolate o queso. Entonces tengo sabor nuez, chocolate o queso. La pregunta es cuántas combinaciones diferentes de helado se puede hacer. ¿Okay? Entonces este tipo de ejercicios normalmente se trabajan con diagramas de árbol, ya que tengo diferentes opciones a elegir en cuanto a tamaño y diferentes opciones a elegir en cuanto a sabores. Y el número total de combinaciones pues estará delimitado por nuestra última columna de datos, que sería de 6 combinaciones de helado. Isabel puede elegir ya sea un helado tamaño grande, sabor nuez, grande chocolate, grande sabor queso y lo mismo para el tamaño chico. Entonces ustedes van a resolver eh, en la plataforma una actividad que consta de, si no me equivoco, son 4 ejercicios donde van a tener que elaborar sus diagramas de árbol para saber cuántas combinaciones diferentes de ciertos ejercicios pueden encontrar, ¿no? Este es un ejemplo que trabaja sobre tamaños de helado y sus sabores. Y se llaman problemas de conteo. Otra forma de calcular problemas de conteo es mediante las permutaciones, y estas son un arreglo de elementos en el que el orden sí importa, porque habrá arreglos de elementos donde el orden no importa. En el caso de las permutaciones, el orden de los elementos sí importa. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si trabajáramos con números, los números 1, 2 y 3, si yo los acomodo de otra forma, 3, 2, 1, pues obviamente son números distintos. 123 es diferente a 321. Entonces ahí sí me importa en qué orden van los números porque son diferentes números. ¿Okay? Entonces las permutaciones manejan este tipo de ejercicios donde el orden sí importa. Además de números, pues también podemos trabajar con letras. No es lo mismo tener las letras ABC de determinados ejercicios que tener las letras CBA, ¿no? Va a depender mucho del ejercicio donde nos diga si el orden sí importa o no importa. En el caso en el que el orden sí importe, tenemos dos opciones que son cuando se toma la totalidad de elementos y se hace esta cuenta, o cuando se toma cierta cantidad de elementos de un total. Entonces la cuenta es un poco más elaborada. Vamos a verlo mediante este ejemplo. Aquí nos preguntan de cuántas maneras únicas podemos ordenar las letras de la palabra Cozumel. Se trabaja en permutaciones porque quiero ordenar de otras formas estas letras, aunque digamos que no tengan un significado como tal. O sea, si yo aquí pongo la C y después de la C pongo la Z, obviamente esto ya no va a consistir en una palabra que tenga un significado, pero sí las puedo ordenar de diferente forma. En matemáticas no importa si las palabras tienen o no significado, simplemente es acomodarlas en distinto orden. Y si pongo la Z en el segundo lugar o en el último o en el penúltimo, entonces ya va a dar idea a otras palabras, aunque no tengan un significado. O sea, va a contabilizar como otra palabra diferente. Y entonces, como estoy tomando el total de letras, aquí Cozumel tiene 7 letras, 2, 4, 6, 7. Puedo ordenarlas de diferentes maneras. Vamos a tomar la totalidad de elementos, que son las 7 letras, y hacer esta cuenta de aquí. Ponemos permutaciones de 7 y entonces lo que calculamos es 7 factorial. Este símbolo se le llama factorial y pues significa hacer una multiplicación hacia atrás. Si yo quiero calcular 7 factorial, multiplico 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Vamos a multiplicar
elemento n por los números anteriores a ese elemento n, números enteros, hasta llegar al 1. ¿Okay? Esta cuenta pues se puede complicar un poquito si en lugar de 7 pues tuviéramos 20, porque habría que multiplicar 20 por 19, por 18, por 17, etcétera. Y entonces como que se vuelve un poquito más tedioso. Entonces, otra forma de calcularlo sin necesidad de hacer este procedimiento de aquí es ubicar este símbolo en la calculadora científica. La calculadora científica hace permutaciones, estos factoriales, se lee como 7 factorial y nada más es buscar esa tecla en nuestra calculadora. En este caso, por aquí está vamos a poner 7 y este es el símbolo que maneja la calculadora científica para decir factorial y entonces hace la cuenta directa sin necesidad de hacer 7 por 6 por 5, etc. ¿Okay? Si no la localizan o no tienen una calculadora científica, pues sí hay que multiplicar hacia atrás. Entonces, las maneras en las que tenemos para ordenar las letras de la palabra Cozumel, aunque estas no tengan un significado, porque obviamente si yo aquí cambio las letras de lugar, pues ya no va a decir Cozumel, pero si puedo cambiarlas, aunque no tenga significado, forman otras palabras y hay 5040 formas de ordenar estas 7 letras. Se formarían 5040 palabras nuevas, ¿okay? Sin significado, pero son 5040. Y otra forma es la siguiente. ¿De cuántas maneras diferentes podemos ordenar las letras de la palabra Cozumel? Pero ahora si solo podemos elegir 5 letras. ¿Okay? Entonces tengo una palabra que tiene 7 letras y solo puedo elegir 5. Digamos que aquí una opción sería solo Cozum, ¿no? Esas son 5 letras. Pero a lo mejor empiezo con Sumel nada más. Entonces ahí también son 5. ¿Cuántas de estas maneras diferentes hay? De las 7 solo puedo elegir 5. Entonces recurrimos a la segunda forma de calcular permutaciones, que es cuando se toman cierta cantidad de elementos, en este caso la R va a valer 5, de un total de 7, en este caso la N va a valer 7 porque tenemos 7 letras. Y entonces estos valores 5 y 7 los vamos a sustituir aquí. ¿Sí? La N sigue siendo 7 porque sigue siendo la misma palabra, pero ahora la R vale 5. Y entonces calculamos 7 factorial entre la resta de 7 menos 5, que nos da 2, y 2 factorial es 2 por 1, que nos da 2. ¿Okay? 7 factorial ya lo habíamos calculado, es el que está aquí arriba, y entonces dividimos 5040 entre 2 y nos quedan 2520 maneras diferentes de ordenar las letras de la palabra Cozumel si solo podemos elegir 5 letras. Pasamos al siguiente tema de conteo, que son las combinaciones. Las combinaciones es un arreglo en el que el orden ahora no importa. Digamos que en el caso de colores es común, ¿no? O sea, tener los colores rojo, azul y verde, pues va a dar lo mismo que tener los colores rojo, verde, azul. Tal vez en este caso el orden no importa. O en libros, vamos a ver el siguiente ejemplo. Se quieren exhibir 5 libros en un estante de una librería, pero el empleado ha seleccionado 8 libros como los más vendidos. ¿Cuántos grupos diferentes de 5 libros puede hacer el empleado? ¿Okay? Aquí no necesariamente tengo que ordenarlos de cierta forma, simplemente es exhibir 5 de esos libros de los 8 libros del total, ¿no? Sin necesidad de tener un orden. Entonces aquí el orden no importa. En este caso la cuenta para calcular combinaciones es esta, es muy parecida a la de permutación. La de permutación solo no maneja este término de aquí. Combinaciones estamos agregando este término multiplicado por el paréntesis. Entonces la n en este caso sería de 8, 8 es el total de libros elegidos de los que quiero exhibir, que solo son 5. Entonces la r vale 5 libros de un total de 8. Sustituimos n por 8 y la r por el número 5. Aquí lo que vamos a calcular son combinaciones. 8 combinación de 5. Esta simbología o este símbolo que está aquí también lo maneja la calculadora científica, simplemente es ahí
observarla y tratar de saber cómo utilizarla para ahorrarse estas cuentas. De todos modos, yo lo voy a hacer aquí por pasos, pero la calculadora científica calcula combinaciones y también permutaciones de manera directa. En el caso de esta cuenta, pues nosotros empezamos calculando 8 factorial y aquí, pues como nos dice la jerarquía de operaciones, hago primero la resta. 8 menos 5 me da 3 y entonces tengo 8 factorial entre 5 factorial por 3 factorial. Cuando los factoriales son números muy grandes, en este caso me da 40.320, o sea, todavía alcanza, puedo hacerlo de esta forma. Pero si aquí, por ejemplo, dijera 18 factorial, a lo mejor la calculadora científica ya no alcanza a mostrarnos el resultado. ¿Okay? Entonces aquí lo que les conviene hacer es toda la cuenta en un solo paso. 8 factorial entre 5 factorial por 3 factorial. Ponerlo todo directo en la calculadora. ¿Okay? En este caso puedo sacar 8 factorial y 5 factorial por 3 factorial les debe dar 720 y la división me da 56. Quiere decir que hay 56 grupos diferentes de obtener o acomodar 5 libros en la estantería. Entonces, una vez más, si ustedes saben utilizar esta tecla en su calculadora, 8 combinación de 5 les va a llevar directamente al número 56. Si no, pueden hacerlo por pasos y en caso de que la calculadora científica no les dé un resultado en concreto porque sean números muy grandes, pues habrá que poner todo este paso en la calculadora para que me dé directamente el número de resultado. Entonces ahí tenemos 3 formas de conteo, que son el diagrama de árbol, las permutaciones en donde el orden sí importa y las combinaciones donde el orden no importa. ¿Qué podemos hacer con estos problemas de conteo? Pues calcular probabilidades con estos 3 temas. Puede ser con diagramas de árbol, permutación o combinaciones, recordando que la probabilidad clásica pues es calculada como una razón entre el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Lanzamos una moneda justa 3 veces. Recuerden que se está refiriendo a una moneda justa pues que está equilibrada, que no tiene ningún truco. ¿Cuál es la probabilidad de que obtengas exactamente 2 soles y un águila? Este problema lo hice con diagrama de árbol, puede ser trabajado con diferentes métodos. Aquí manejé el diagrama de árbol donde tendríamos las siguientes opciones. Lanzamos una moneda una primera vez y puede caer águila o puede caer sol. Si la lanzo una segunda vez, digamos que ya cayó sol, y la lanzo una segunda vez, vuelve a caer águila o puede caer sol. Y lanzándola una tercera vez, puede caer águila o puede caer sol. Entonces, haciendo el análisis de todas estas ramificaciones, tengo un total de casos posibles de 8. Hay 8 casos posibles al lanzar una moneda 3 veces. Pero de esos 8 casos posibles, solo me interesan 3, porque aquellos casos favorables serán donde haya 2 soles y un águila. Exactamente 2 soles y un águila. Que serían las opciones, esta que está aquí. Aquí hay 2 soles y un águila, es el primer caso favorable. El siguiente es el de aquí, 2 soles, un águila, segundo caso favorable. Y el tercero es el de aquí, 2 soles y un águila, tercer caso favorable. Entonces tenemos un total de 3 casos favorables entre 8 casos posibles. Recuerden que la probabilidad puede ser calculada como fracción, como decimal o como porcentaje. Entonces ahí los temas que tenemos que repasar para estas últimas actividades de la semana. Van a tener una actividad sobre diagrama de árbol, creo que si no me equivoco son 4 ejercicios, una actividad sobre permutaciones, otros 4 ejercicios, una sobre combinaciones y finalmente una de calcular probabilidades con diagramas, combinaciones o permutaciones. Entonces son en total 4 actividades en la plataforma. Son relativamente muy parecidas a las que acaban de ver en los ejemplos y tienen como fecha límite el domingo 7 de junio. Todas las actividades están en la plataforma.